amigos de CG Intelectual. Bueno, mi nombre es Angulo y como cada jueves nos tenemos aquí en su programa de qué vamos a hablar. Y bueno, el contexto que estamos viviendo tras la pandemia ha de alguna manera generado algunos cambios de nuestra conducta, de nuestras actividades, y algunas veces ha generado depresión. Y bueno, en muchos casos también se habla mucho últimamente sobre suicidios. Y bueno, para eso tenemos un especialista en esto. Me complace, de verdad me honra que Eden Medina esté con nosotros. Él es especialista, es psicólogo y está haciendo precisamente su doctorado y su tesis doctoral en prevención del suicidio. Y bueno, Eden, muchísimas gracias por la invitación. Te agradezco mucho que estés con nosotros y bueno, bienvenido a este espacio. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias, Lisette. Muy bien, muchísimas gracias. La verdad es que el crear estos espacios y más en temas, por ejemplo, relacionados con la psicología, yo creo que es muy importante en este contexto. Ha sido siempre importante, pero creo que cobró mayor relevancia más en este contexto relacionado con la pandemia, ¿no? La verdad es que muchas gracias por la invitación y yo aquí encantado de poder compartir con ustedes. Bueno, para los que no te conocen, Eden, ¿nos podrías explicar un poquito quién es Eden, ¿no? Tu formación también y la parte que tú le quieras poner también de quién es Eden. Nos gustaría que la gente que no te conoce te conozca y sepa quién eres. Bien, pues bueno, Eden es un chico de 33 años que está dedicado a la práctica psicológica, a la práctica psicoterapéutica, mañana, tarde, incluso a veces noches, de lunes a sábado, a veces incluso domingo. Yo me dedico a la práctica psicoterapéutica, radico aquí en Acapulco de Juárez, Guerrero. Y bueno, los modelos terapéuticos por los cuales guío mi práctica clínica son terapias conductuales, terapias contextuales. Parte de mi formación, aparte de licenciatura en psicología, tengo la maestría en psicoterapia cognitiva conductual en salud mental y familia. Estoy estudiando también actualmente un máster en lo que es análisis funcional. Me acabo de inscribir justamente ahorita, hace unos minutos, a un máster de análisis de la conducta por la Universidad Autónoma de Madrid. Estoy haciendo mi doctorado en psicología. Me dedico también a la docencia, imparto cursos, módulos dentro de programas de formación psicoterapéutica. Y bueno, yo estoy a cargo de lo que es la práctica clínica o de un grupo de psicólogos clínicos que están aquí en Acapulco, en ITECOT. ITECOT es la institución que represento, de la cual soy su representante legal, su fundador, su director, y bueno, ando en diversas actividades relacionadas con las terapias basadas en evidencia. Y adicionalmente, desde hace 13 años, soy psicólogo de educación especial en la Secretaría de Educación Pública. Eso es parte de lo que hago y la psicología es mi pasión. En eso estoy inmerso todos los días. Bueno, y con respecto a la depresión, Eden, te estaba comentando fuera del aire que la depresión ha tenido como, bueno, un contexto en la historia, mucho también tiene que ver, bueno, en rollos religiosos, ¿no? Se como confunde mucho también en problemas, de mal informados, ¿no? De ignorancia, sobre todo en temas de pues posesiones demoníacas. Por ejemplo, también es un problema, yo lo he visto, el TMS, porque si tú lo revisas, ¿no? Pues yo creo que todos estaríamos con algún trastorno mental, ¿no? Porque hay muchas cosas que incluso entre enfermedad y enfermedad, o bueno, trastorno, pues podría confundirse, ¿no? Incluso con enfermedades, ¿no? Físicas, ¿no? Como bueno, hay muchas enfermedades que tienden también como a cosas que se confunden con la psiquiatría, ¿no? Entonces, hay una realmente, tú te pones a investigar y hay muchísimas cosas, muchísima desinformación, nadie sabe mucho, ¿no? Ni siquiera los orígenes, por ejemplo, de trastornos como la bipolaridad, ¿no? Nadie te sabe explicar cómo realmente qué sucede. ¿A qué conclusión has llegado? Porque me estabas diciendo que tienes
todavía un arduo trabajo por revisar sobre ese aspecto, pero sobre lo que vas llevando, qué es lo que has descubierto? Sí, bueno, hablando de depresión, efectivamente, ¿no? Desde tiempos milenarios, ¿no? O sea, personas que de repente padecían algún estado anímico, o mejor dicho, que estaban viviendo ciertas situaciones bajo un estado anímico, eran tratados de una forma que verdaderamente se atentaba contra los derechos de las personas, contra la dignidad, ¿no? Desde tratamientos bastante cuestionables, ¿no? Y tristemente sigue ocurriendo, sigue ocurriendo tristemente. Por ejemplo, ¿no? Ahorita se me vino a la mente, no solamente en el tema de depresión, ¿no? Sino, por ejemplo, los niños que presentaban alguna discapacidad, o, por ejemplo, autismo. Actualmente se siguen en algunos lugares, en algunas comunidades, se desconoce acerca de ello y se le pone la etiqueta de que el niño que está loquito, que está mal, y entonces terminan encerrándolos tristemente en algunos casos, en algunas casas, sin un tratamiento. Bueno, eso no solamente pasa en el caso de las discapacidades, también pasa en la depresión, en problemas de ansiedad, ¿no? Desde que tiene que ver con el momento histórico en el que se le empiezan, por llamarlo así, identificar, se le empiezan a llamar de que estaban poseídos, así que, bueno, de acuerdo a las prácticas culturales, de repente tenía que acudir el sacerdote o lo llevaban con el sacerdote, con el brujo del pueblo, y luego el brujo del pueblo resulta que le dijo, bueno, pues alguien te está haciendo brujería y si no me traes más dinero, si de por sí la situación económica es complicada, si no me traes más dinero a mí, entonces te vas a morir. Entonces imagínense, ¿no? Eso, o sea, no solamente ocurrió en épocas milenarias, ¿no? Y hace 10, 50, 30 años, no, sigue ocurriendo. Y esto pone en evidencia el desconocimiento y que tenemos una labor enorme por hacer los psicólogos, las psicólogas, las autoridades correspondientes en temas de salud, por informar. Y cuando digo informar también hay que ser cuidadosos en lo que estamos informando. Hablaba hace un momento, ¿no? Si abriéramos el DSM-5, todos íbamos a encasillarnos dentro de, si no es que 1, 2 o 3 o 4 o 5 trastornos, ¿no? Y que incluso la palabra lo dice, trastorno mental. Ya desde ahí ya estamos utilizando una etiqueta y que, bueno, tiene que ver también ahí que hay una perspectiva biomédica y que algunos hablan de que hay ciertos intereses por las farmacéuticas, infinidad, ¿no? Entonces, el tan solo hecho leer, bueno, ya uno mismo, el tan solo leer estos diagnósticos, ya me estoy poniendo un diagnóstico, una etiqueta, y ya nada más el tan solo hecho de verbalizarla, ya pudiera yo incluso experimentar ciertas emociones, ciertos pensamientos, y entonces tengo trastorno de ansiedad generalizada, entonces soy bipolar, ¿no? Y empiezan ciertas emociones, empiezan ciertas verbalizaciones que influyen en nuestro estado anímico. Entonces hay otra perspectiva, que es la perspectiva, precisamente podríamos llamarle una perspectiva contextual, donde la depresión, la ansiedad, diversas situaciones clínicas que viven las personas, hay una forma diferente de conceptualizarlas, no precisamente como un conjunto de etiquetas, ¿no? Sino un conjunto o diversidad de comportamientos que la persona no nació así, y estos comportamientos se han aprendido a lo largo del tiempo y que por lo tanto si se han aprendido, por lo tanto se pueden modificar. Ya hay una forma, por lo tanto, diferente de concebir la depresión, no solamente como una perspectiva biomédica, es una enfermedad, no, porque incluso la Organización Mundial de la Salud así la tiene catalogada, ¿no? Desde la perspectiva contextual, la depresión es tratable y hay tratamientos psicológicos que han demostrado evidencia científica de que funcionan. Uno de ellos es la activación conductual. Lo mismo pasa en otra serie no solamente en depresión, problemas de ansiedad, a lo mejor también, bueno, también es posible, de hecho, tratar el comportamiento suicida sin medicamento, claro que es posible, hay investigación acerca de ello y bueno, ¿no? No sé si por ahí vamos a encontrar muchísimo, Lisette. Es que sabes que el problema muchas veces es que tú tienes cierto comportamiento, ¿no? Normalmente no sé qué tan desinformada esté, pero
un comportamiento suicida, ya estamos hablando de que a lo mejor ya hay varios intentos suicidas, ¿no? Normalmente no sé, adicciones, o sea, que hay en un contexto de ya un suicidio, ¿no? A diferencia de una depresión que no puede llegar o sea, que sí puedes tener a lo mejor la conducta, pues, ¿cómo se dice? De pensamiento, ¿cómo se llama? La conducta oculta sobre esos pensamientos, pero no llegar a hacerlo, ¿no? Ahí creo que un gran paso, ¿no? Y normalmente siempre hay un contexto, no lo sé, ahí aclárame, que creo que hay pues adicciones o otro tipo de situaciones cuando ya es una conducta suicida, ¿no? Sí, de hecho, bueno, ¿puede alguien intentar atentar contra su vida, incluso sin tener como tal o un diagnóstico, por llamarlo así, alguien sin necesariamente estar deprimido? Sí, puede ser. Yo no estoy exento. Yo estoy aquí contigo y de repente, y me la estoy pasando bien y de repente me siento muy a gusto, pero recibo una noticia contundente que yo experimento como muy desagradable, un dolor que siento que no lo voy a soportar, puede empezar a dispararse una serie de pensamientos, ¿no? Que sería ideación suicida, que muchas veces puede ser con planeación, y ahí es donde el clínico pues, hay que prestar atención, o muchas veces puedo tener la ideación suicida de quisiera quitarme la vida, y aún así no atentar, ¿no? O sea, que no exista el comportamiento concreto. Entonces, pero también puede haber alguien que no, por aquí no se la ha pasado, no tiene idea suicida, o sea, no está reportada dentro de su historia clínica, pero resulta que empieza a tener problemas con el alcohol. Con eso sí, es evidente, tiene problemas con el alcohol y puede precipitar que en algún momento intente atentar contra su vida. Como también, por ejemplo, que me he encontrado yo en la práctica clínica y ocurrió mucho en este contexto de la pandemia, no solamente en cuanto a la conducta suicida, sino también en cuanto a comportamiento autolesivo sin intención suicida. Muchas personas empezaron o dentro de las historias clínicas, que empecé a encontrar que la persona había estado teniendo dificultades para conciliar el sueño y que ya llevaba varios días teniendo esta dificultad, más aparte otros factores, ya en algún otro momento, problemas económicos, por ejemplo, hay mucha investigación. De hecho, en la Organización Mundial de la Salud tiene un dato estadístico de cómo influyen precisamente problemas económicos, el desempleo, en el comportamiento suicida. Y quiere decir esto, que el comportamiento suicida no es propiamente de un trastorno. Hay una serie de factores económicos, políticos, culturales, porque incluso hasta en determinados lugares las personas tienen determinados métodos para intentar atentar contra su vida, como también algunas comorbilidades, ¿no? Problemas relacionados con el alcohol o en algunos casos algún otro tipo de problemática clínica, trastorno, puede llamarlo así. Entonces, a veces sí puede presentar una comorbilidad, a veces no. O sea, nadie está exento, pero porque ahorita la condición que hoy estoy viviendo puede no ser la misma en 2 horas, puede no ser la misma en 3 horas. Cosas que verdaderamente aprecio, pues de repente pueden dejar de existir y esto influye desde luego en mi estado de ánimo. Entonces, ¿con esto qué quiere decir? Que no podemos predecir un comportamiento suicida en un 100%. O sea, hay factores que no están ahorita, en este momento podemos no contemplarlos, pero hay en ocasiones que sí podemos predecir un comportamiento suicida, claro, cuando conocemos la historia de la persona hasta cierto punto, porque otro es el contexto de lo que está ocurriendo fuera del consultorio. No sé si por ahí doy un poco de claridad a la pregunta que me hacías. Sí, por eso precisamente ahorita en la pandemia se habla mucho sobre suicidio, sobre, pues sí, porque afectaron muchos problemas económicos, ¿no? Hay indicios pues, no sé, muertes de muchas personas, de familiares. Entonces, supongo que para muchas personas no es fácil sobrellevar contextos como esos, ¿no? Claro, claro, es un contexto difícil, complicado,
Esa es una realidad y que ante ese contexto experimentamos emociones, tristeza, ansiedad, desesperación, estrés, si queremos llamarlo también, mucho dolor emocional ante una pérdida de un familiar, ante una pérdida laboral, ante problemas económicos, incluso, ¿no? Yo en este momento, o sea, puede en ocasiones no haber, por decirlo así, un evento concreto desencadenante y un día yo me encuentro, no sé, encerrado y empiezo a sentir una serie de emociones. El encierro por sí mismo, en algunos casos, tendríamos, o sea, depende también de la historia de la vida de la persona, de su historia de aprendizaje. De repente empecé a sentir tristeza, no aguanto esta tristeza, me empiezo a rasguñar, ¿no? Y mientras yo me rasguño, pareciera ser que va disminuyendo la tristeza, entonces mi organismo comienza a aumentar en intensidad, frecuencia y duración este comportamiento, y llega un punto en que ya me rasguñé, ya me saqué sangre y con las uñas ni siquiera me percaté, pero ya dejé de sentir el malestar emocional, entonces el organismo sigue aprendiendo, bueno, hay algo que en la práctica clínica podríamos llamar que empieza el comportamiento a ser mantenido por reforzamiento negativo y por lo tanto existe la probabilidad que siga aumentando en el tiempo, al punto de que puede llegarse a presentar el comportamiento autolesivo ya con algún objeto o, bueno, pues ya el intento de suicidio. Eden, y otra pregunta. Cuando alguien intenta por primera vez suicidarse, ¿se repite esa conducta? O sea, si no logra el objetivo, ¿no? No sé, en un momento de, como dices, de estrés, de locura, de a lo mejor de drogas, todo, no logra suicidarte, pero el intento está. Siempre o sea, yo sé que eso es impredecible, que siempre hay que hacer un análisis de la conducta, pero más o menos en tu experiencia, ¿cuántas veces, o sea, sí se puede volver a repetir hasta que logres su objetivo o no hay nada sobre eso tampoco? ¿Se puede volver a repetir? Sí, como puede ser que no, ¿no? O sea, depende según sea el caso clínico, ¿no? O, por ejemplo, hay personas, incluso puede uno como clínico, ojo, decir, bueno, ya lleva 3 meses, se está sintiendo maravilloso, 4 meses, 6 meses, 7 meses, 8 meses, 9 meses, no se está presentando ni ideación, ni algún intento, y de repente presentarse, sí, puede presentarse. Como también alguien que intentó quitarse la vida y dice, no lo volveré a hacer. La verdad es que el despertar en el hospital, darme cuenta que mi hija estaba ahí viéndome, eso fue impactante para mí y las palabras de mi hija fueron, mamá, papá, hermanito, si es que es un hermano, si tú te matas, yo me voy a matar. He tenido las ganas, pero el tan solo hecho de acordarme de eso, la verdad es que ya me hace que yo no lo intente, ¿no? O sea, de hecho, eso es algo que dentro del proceso de investigación que yo estoy haciendo, esta verbalización influye en que no se dé la conducta en algunos casos. El recordar a los seres queridos, el visualizar, el imaginar el sufrimiento que puede ocurrir tras el hecho de quitarse la vida. Y aprovechando esto, también ese es un factor protector. Como también un factor protector en muchos casos es que el consultante crea en Dios. Sí, el infierno te espera. Exacto, no, Diosito no me va a aceptar, voy a quedarme en el purgatorio. No. Sí siento mucho dolor. Aquí aprovecho también, o sea, cuando alguien está, el intento de suicidio es una estrategia de intento de solución ante el malestar emocional intenso que está experimentando la persona. No es que esté enferma, no, es un intento de solución ante el alto estado emocional que está experimentando la persona. Yo suelo llamarle hipersensibilidad emocional. Siento mucha tristeza, dice la persona, sentía un vacío, sentía un dolor, no podía soportarlo, ya no lo aguantaba y la persona se empieza a enredar
en estas verbalizaciones, ¿no? Y entonces ya no sé qué hacer y ahí es cuando intenta presentarse el comportamiento. Que esta... Ajá. O sea que el comportamiento depresivo suicida es que lo que buscan es escapar de un cierto dolor. Sí, sí, sí. Se intenta escapar de dolor emocional. Y por eso la persona intenta como una alternativa de solución a ya no sufrir, ¿no? Por ejemplo, el cutting, ¿no? También, es que tenía mucho dolor, ¿no? No quería recordar eso y me provoqué, me corté, porque así ya no siento mi dolor aquí, ¿no? Ya mi atención la dirijo aquí. Sí, a corto plazo pareciera ser que ayuda, pero el tema es que se te puede pasar la mano. Y al pasarte la mano, yo no solamente estoy preocupado por ti, sino porque no te vas a ir tú sola o solo. Se puede ir algún ser querido tuyo. ¿Por qué? Porque hay investigación que después de que si tú te suicidas, a lo largo del tiempo, incluso hasta 15 años después, ahorita no tengo el dato concreto, pero alguien más de la familia o cercano puede suicidarse, o personas muy cercanas. Y eso está reportado en investigación. O sea, si yo me suicido, ok, no solamente soy yo, hay probabilidad de que en la escuela, bueno, ya me salió un poco de contexto, pero ahorita aprovecho ahí, algún familiar que también experimente como mucho dolor ante mi ausencia, mi pérdida, pues también en algún momento pueda volver a hacerlo. Y en las escuelas, por eso es importante que cuando empezamos a identificar o hubo un chico, una chica que presentó este comportamiento, las autoridades educativas tienen que prestar mucha atención porque se pueden presentar también otros chicos, lo pueden intentar dentro del contexto escolar. Imitativa ¿Sí? Así es un comportamiento que se aprende por imitación, incluso pues hay hasta grupos de Facebook, de WhatsApp, grupos cerrados, ¿no? Donde pues, es un comportamiento, se dan incluso ideas, y que bueno, como los papás, es importante estar observando, monitoreando el tipo de contenido que los chicos, con el cual interactúan en redes sociales. O sea, eso es algo muy importante y que en estos momentos de pandemia, claro que se potencializó el uso de las redes sociales, ¿no? Latinoamérica es el país, perdón, Latinoamérica somos los que más vemos videos, ¿no? En comparación con otros países en Latinoamérica. Fíjate que hablando sobre eso, yo recuerdo una chavita que me platicó que se intentó suicidar, ¿no? Y que estaba en un grupo justo de esos, no me acuerdo cómo se, creo que tenemos algo así. Bueno, el contexto es que una de ellas sí se suicidó, ¿no? Y ella intentó suicidarse, y bueno, igual que porque decía, se hicieron como un pacto entre ellas de que seguía la siguiente, ¿no? Pero al ver que ella se suicidó, pues ya cambió y se refugió, casi lo que a mí me ha tocado ver es que se refugian como en la religión, ¿no? Eso es lo que a mí me ha tocado ver, esa es mi experiencia. Y bueno, ya no lo hizo gracias a que se refugió y tuvo otras creencias y todo. Pero sí, los pactos son así, se hacen pactos entre ellos y incluso ellos prometen entre ellos que pues, el siguiente es ese, ¿no? Y son cosas súper fuertes. Y yo le decía, bueno, ¿y tú por qué te querías suicidar? Y ella me decía, bueno, pues es que porque ella lo iba a hacer y yo lo prometí, ¿no? Entonces son cosas bien, bien fuertes que ella dice que ni siquiera tenía idea, nada más porque le copió, ¿no? Y bueno, tenía 15 años, ahorita ya tiene 30 años, pero son cosas súper fuertes que ni idea tenemos a lo mejor también con quién se están juntando nuestros hijos o rollos así, y que en un momento dado por ese tipo de situaciones o de conductas, pues como dices, se imitan, se aprenden o se hace moda y terminan haciendo pues locuras, ¿no? Sí, sí, sí. Y ahorita que comentas, ¿no? Digo, la religión por un lado es un factor protector, pero también en algunos casos y tiene que ver con cuestiones culturales, ¿no? Por ejemplo, me viene a la mente los musulmanes.
¿no? En esta idea de que, bueno, es como una forma de sacrificio para honrar al Dios, ¿no? Del que ellos creen, pues también suceden, o sea, el suicidarse, ¿no? Por llamarlo así, pero con toda una serie de elementos, Claro. detonadores, ¿no? Entonces también. Entonces, esto nos lleva a un punto. El comportamiento suicida se aprende, ¿no? Tiene la función de escapar del estado emocional intenso que la persona está experimentando y, por lo tanto, desde la práctica clínica se pueden entrenar otras alternativas, otros comportamientos, otras formas de hacer frente al estado emocional, ¿no? Hay técnicas que pueden ayudarnos, incluso si estoy viviendo un estado emocional de alta intensidad, hay cosas que se pueden hacer para no terminar haciendo un comportamiento que pareciera ser que nos va a ayudar a corto plazo. Ojo, pero pone en riesgo justamente las cosas que son importantes para mí, pone en riesgo, imagínate, si no se comete el comportamiento suicida no se consuma, o sea, ¿cómo esto impacta? Pues al rato, si yo soy un menor de edad, voy a tener encima a mis papás están preocupados, pero si se llega a dar el comportamiento, o sea, cómo esto puede impactar justamente en las personas que no quiero lastimar. O sea, no solamente me voy yo siempre hago mucho énfasis en eso. Hay investigación suficiente de que no solamente se va a suicidar, no se pueden suicidar varias personas, como también, bueno, dentro de la práctica clínica hay que encontrar cuál es la función. Bueno, lo que pasa es que quiero suicidarme para molestar a mi papá. Bueno, pero en realidad a lo mejor, bueno, sí, tu papá va a llorar un rato, pero va a seguir su vida. No, pues es que es una forma de joder la relación de pareja, que mi pareja se sienta culpable. Bueno, ¿qué certeza tienes de que una vez que tú te suicides, pues tu pareja se va a sentir culpable? ¿Cómo sabemos? ¿No? A lo mejor hasta va a decir, uff, qué bueno. Entonces, bueno, ya son ahí algunas cuestiones que se utilizan dentro del proceso terapéutico. Hay otras alternativas, ¿no? Yo siempre pongo una de mis estrategias favoritas, por llamarlo así, para alta intensidad emocional, porque no podemos estar así muy Dalai, no pasa nada, no pasa nada. No, la verdad es que estoy que me lleva la patada, siento mucho dolor. Ok, preferible tomar hielos, ¿no? Y que entonces la sensación que empiezo a experimentar con los hielos, llega un momento en que mi atención va a dejar de estar focalizada en el estado emocional, ¿no? Esto es algo que para cuestiones de crisis, de emergencia, que ocurren fuera de un contexto de un psicológico, de un consultorio. Lo comento porque probablemente hay gente que nos está escuchando y de repente podemos experimentar ciertas emociones con alta intensidad, o alguien está presentando un familiar. Bueno, agarrar hielos, y si lo tenemos que poner en la espalda, si lo tenemos que poner en el rostro, y si lo tenemos que poner en las manos, y que lo comencemos a apretar o a ayudar a la persona a apretar, ¡pum! Preferible eso para dejarle de poner el foco al estado emocional y mejora la sensación fisiológica que se está experimentando. Esa es una de mis estrategias favoritas. También algo que a lo mejor percibimos, y no sé qué tanto a lo mejor puede estar yo exagerando, pero por ejemplo, la alimentación tiene que ver con la depresión. ¿Qué relación tienen los hábitos? Bueno, y ya en terapia, bueno, las de tercera generación, las contextuales, la activación conductual, todo eso, ¿qué tanto nos ayuda? ¿Cómo cambia nuestra vida también? ¿Qué tanto podrían, porque bueno, yo he escuchado, ¿no? Anécdotas en psiquiatría, ¿no? Que te hacen 3 preguntas y ya todo lo relacionan con químicos y en realidad ni siquiera lo es, ¿no? Y ya estás todo dopado y ni siquiera te quita el dolor, ¿no? Entonces, qué tanto sí, qué tanto no? ¿Qué pasos, qué cosas debemos de observar, qué hábitos debemos de observar para la prevención, ¿no? Porque aparte también ya es algo que está de moda, la depresión, o sea, por todos lados ya todo el mundo está deprimido, ¿no? Todo el mundo, y sí, claro, el contexto que vivimos y nuestro país también es muy factible a que se viva una situación así, ¿no? Sí, sí, justamente ahorita que mencionas de la alimentación, efectivamente, sí he escuchado conferencias por parte de psiquiatras
que, por ejemplo, ¿no? Hay que consumir hierro y demás, ¿no? Ya la verdad, desconozco en ese sentido. Lo que yo sí tengo claro es que, por ejemplo, la depresión, o sea, la depresión está relacionada con un contexto, y que hay que evaluar el comportamiento en ese contexto, qué funcionalidad tiene para la persona, qué variables están influyendo en que la persona esté deprimida, por llamarlo así, o esté haciendo ciertos comportamientos de lo que pudiéramos llamar depresión. Ok, es que no tiene trabajo, ¿no? Lleva 2 meses sin tener trabajo, situaciones muy duras que de verdad uno se enfrenta, no tiene trabajo, y que también desde la práctica terapéutica hay que tomar en cuenta. O sea, si alguien llega aquí y de por sí no tiene trabajo y viene bajo un estado depresivo, se la pasa tirado en la cama, no quiere bañarse, ha dejado de hacer cosas que antes le eran placenteras. Son cosas que yo sí tomo en cuenta particularmente. No le voy a cobrar todavía la consulta, ¿no? No, al contrario, vemos a ver cómo resolvemos esta situación. Lo importante es que empecemos a atender, pues, lo que pareciera ser que a partir de ese suceso la persona comenzó a deprimirse. Y entonces desde el consultorio enviar currículums, ¿no? Diseñar el currículum, en ese momento enviar el currículum y ¿sabes qué? Me vas a ir anotando si estás logrando enviar tu currículum, cómo te vas sintiendo, activar, ya estamos ahí activando, ¿no? Entonces, yo me iría más bajo este tipo de intervenciones. No digo que los tratamientos farmacológicos no tengan su contribución, claro que la tienen. Muchas veces yo lo recomiendo en ciertos casos, ¿no? Pero no nada más el tratamiento farmacológico, tiene que ir acompañado de un proceso terapéutico, porque ¿qué va a pasar cuando retiremos el fármaco? ¿No? Además, que los Ajá. fármacos te hacen más hipersensible, ¿no? Eso es lo que sucede, ¿no? Entonces, a la hora de dejar los fármacos, pues obviamente experimentas todavía una sensación más fuerte, ¿no? Sí, mayor intensidad, y entonces si la persona no hemos entrenado dentro de la práctica clínica, o mejor dicho, en el consultorio, no hemos entrenado habilidades para hacer frente al estado emocional que se experimenta, pues entonces, ¿qué es lo que va a pasar? La persona vuelve al fármaco y entonces después se puede generar, sí, una dependencia, y entonces la persona llega un momento en el que ya no puede soltar el fármaco, ¿no? No, Y y con que depresivos que se drogan con exceso de los fármacos que les manda psiquiatría, ¿no? Y ya luego hasta los mezclan con alcohol y todo, entonces ya se vuelve un desbarajuste ahí terrible. sí, ahora imagínate una persona que tiene que manejar al día siguiente, pero tiene los efectos todavía del fármaco y le dieron la cita hasta dentro de 3 meses, ¿no? ¿No? Entonces, yo ahí siempre, hay psiquiatras, la verdad, con los que a mí me encanta trabajar y que, por ejemplo, los ven cada 15 días y que incluso le dan el teléfono al paciente para que pues, se estén comunicando con ellos y que van haciendo ajustes y no esperan hasta dentro de 3 meses, 2 meses, hasta el mes. Sí, pero la persona, mientras, pues ya estuvo manejando así, bajo ese estado dopado, dicho de otra forma, manejando y aparte poniendo en riesgo, o lo que comentabas, ¿no? Llegan a consumirse con alcohol y bueno, y en ocasiones, en el caso de consultantes con riesgo suicida, resulta que entonces empiezan a hacer uso del fármaco como, es que no me hacía efecto. A ver, ¿a qué hora te lo tomaste? A las 11. Y la segunda dosis que no estaba prescrita, 11:05, ¿no? Es que tiene su tiempo de eficacia. Entonces, no me hizo efecto a las 11:05, me vuelvo a tomar más fármaco, 11:10. Entonces, cuando menos ya tenemos una sobredosis de fármaco y entonces, bueno, termina en el hospital con un lavado intestinal, la familia preocupada, también la persona ya después del proceso de desintoxicación, ¿no? Ya vienen daños colaterales, problemas gastrointestinales y bueno, se hace una serie de cosas ahí, o pasan como consecuencia. Entonces, sí es... ¿Ah? Perdón. En cuestión de diagnóstico, vuelvo al DMS porque a mí francamente me causa mucha, y más en clínica, y la verdad es que es una de las razones porque las que no, ya no me gustaría como dedicarme a la clínica, es precisamente por eso, por los diagnósticos y por lo complejo que puede llegar a ser. Por ejemplo,
trastornos no sé, esquizofrenia, rollos así donde la gente empieza a oír voces, cosas así. Obviamente ahí yo he visto la mejoría cuando se medica, pero ¿qué sucede? Puede también haber de terapia conductual o de tercera generación y que pueda ayudar y sin necesidad de los fármacos, no, o sea, Bien, justamente, fíjate, tocas un tema importante. Voy a poner el ejemplo. A ver, hay pacientes, es que no solamente se trata de dar el diagnóstico, o sea, a ver, ¿tiene una utilidad los diagnósticos? Sí. ¿Cuál? Sirven como un proceso de comunicación entre profesionales de la salud. Psicólogos, psiquiatras, sí. Pero ¿qué utilidad, o sea, qué utilidad tiene para fines de tratamiento? Bueno, también podríamos decir que para la perspectiva biomédica, digo, bueno, a ver, presenta esto y en función para la depresión o presenta ataques de pánico, bueno, damos este tratamiento. Hasta ese punto. Pero ahora, no solamente es dar el diagnóstico por darlo, sino hay que ver qué impacto está teniendo en el consultante darle ese diagnóstico. Aquí en la práctica clínica muchas veces me llegan, es que me dijeron que yo tenía trastorno límite de la personalidad. Pero ya llegan, o sea, nada más por decirme que yo tengo trastorno límite de la personalidad, llegan llorando. Si de por sí la persona, perdón, pero de por sí la persona ya está sufriendo, entonces vamos y le damos una etiqueta diagnóstica y entonces, ¿y esto qué? Dime, ¿se cura? ¿Es una enfermedad? Es que fíjate que a partir de ahí empecé a leer información y entonces, o sea, de por sí creo que es una enfermedad y entonces siempre voy a estar todo así toda mi vida. Entonces, no solamente es dar un diagnóstico, hay que ver qué efecto está teniendo en el consultante. Lo mismo pasa con el TDAH. Es que fui con un psiquiatra y me dijo que yo tenía TDAH. Lo mismo pasa con el trastorno esquizotípico de la personalidad. No sé, invéntale de ahí cualquier nombre. Entonces, el lenguaje, influye en nuestro comportamiento. Entonces, ya me dijeron este diagnóstico y ahora me lo estoy repitiendo y me lo estoy repitiendo. Y entonces empiezo a experimentar ciertas emociones. Entonces, no todos los organismos reaccionan de esta forma. Hay personas que dicen, bueno, eso necesitaba saber qué es lo que estaba yo viviendo. Ok, me dijeron que tengo trastorno límite de la personalidad. Bien, entonces ya sé qué hacer al respecto, ya sé por dónde ir. Voy a tomar ese tipo de tratamiento, bueno, ya va con el psiquiatra y le dice el tratamiento y, ok, oiga, doctora, pero fíjese que encontré que entonces yo tengo que buscar un tipo de terapia que se llama terapia dialéctica conductual. O sea, depende. Ahora, me hacías una pregunta, ¿se puede tratar la esquizofrenia sin tratamiento farmacológico? Las investigaciones en este momento van reportando de que se puede tratar desde la terapia de aceptación y compromiso, por ejemplo. Una alucinación es tomada como un evento privado, ¿no? Ojo, aparte hay que hacer otra serie de cosas como psicoeducar a la familia, ¿no? Dar ciertas pautas de cómo intervenir ante ciertos brotes, sí se puede intervenir, ¿no? O sea, la pero solución... también tu círculo de apoyo, ¿no? Tiene círculo de Claro, apoyo, todo ese tipo de cosas, ¿no? sí, tiene que dársele ciertas pautas a los familiares de cómo manejar, a ver qué hacer, porque muchas veces la familia puede estar reforzando ciertos comportamientos, ¿no? Bueno, por lo que he leído, lo que he estudiado, creo que en realidad lo que te enferma es el contexto. Más que en realidad tengas, no sé, digo ya a lo mejor en casos extremos, pero creo que por lo que yo he experimentado y lo que he visto, creo que en realidad mucho es el contexto el que te enferma. Sí, lenguaje, ¿no? El lenguaje se hace presente, o sea, yo estoy aquí contigo, justamente aquí contigo, y a través de verbalizar cosas relacionadas con mi pasado, puedo empezar a experimentar emociones. Como de igual forma, cosas relacionadas con el futuro, puedo comenzar a experimentar ciertas emociones, sensaciones. Bueno, empiezan a ocurrir cosas que ocurren por debajo de la piel, que no son observables ante los ojos de los demás, pero que para el sujeto mismo sí puede identificarlas, puede darse cuenta, puede observarlas, puede notarlas, experimentarlas. Entonces, si me dan un diagnóstico y si ese diagnóstico para mí es catalogado como algo negativo, pues claro, comienzo a experimentar. Pero también, fíjate ahorita que dices algo, ¿no? No, pero a ver, tal diagnóstico, por ejemplo,
dicen que John Lennon era, me estoy acordando de cosas, John Lennon dicen que tenía el diagnóstico esquizoide. No, sí me da gusto tenerlo, porque era John Lennon. Pero también Franz Kafka, ¿no? Que era esquizoide. No, ese sí me da gusto, ¿no? O sea, también da como una sensación de yo soy diferente, ¿no? O sea, yo como que pertenezco a ese grupo de gente artística, renombrada. O sea, no solamente estoy hablando que influye en el estado anímico de me siento tristeza, me siento ansiedad, experimento, ¿no? Sino también, entonces, ojo ahí con el lenguaje. Y ese lenguaje ocurre en el contexto, como lo acabas de mencionar, Michelle. Y es algo súper chistoso, porque si tú revisas mucho de esos personajes, por ejemplo, Van Gogh, o sea, muchos personajes tenían bueno, muchos también le dicen que eran, ¿cómo se dicen los que están fuera de tiempo? Conducta a destiempo, pero bueno, sí presentaban muchas situaciones que dentro del DMS podrían tener algún trastorno, ¿no? O sea, sí es algo que es muy común en los artistas también. Si tú te pones a hablar con un artista, tú dices, bueno, o sea, sí, no son tan racionales, bueno, sí son racionales, pero no como que esa parte creativa o artística sí tiende a ser como hipersensible, no sé cómo explicarlo, sin que haya un lenguaje tan tajante, ¿no? De trastorno. Exacto, experimentan emociones como tú, como yo, pero viene entonces el DSM-5 y le pone un nombre nada más con la palabra trastorno. Si nada más con llamarle, si tú hiciéramos y yo aquí un ejercicio, di la palabra trastorno y observa qué viene, qué experimentas emociones. Entonces, nada más con la palabra, con la carga semántica de la palabra trastorno, pues bueno, ¿no? Sí. Entonces... Sí. No es tan fácil que digas, ahí esté trastornado, ¿verdad? O sea, y sí, en realidad puede ser que esté experimentando demasiada emoción que llegue a mover, ¿no? No sé, su conducta o sentir demasiado dolor. Y sí, en realidad lo es, pero tanto así, porque bien es mal dicho, enfermedad mental, no sé qué tan real podría ser eso, ¿no? Sí. Por eso, desde la perspectiva contextual, tenemos, o sea, son personas que experimentan o concebimos. Las personas experimentan emociones, sensaciones, pensamientos propios de la vida, del vivir, y que, bueno, la persona hace cosas ante eso que se experimenta y que, bueno, ahí entra, ¿no? Pero son conductas aprendidas, Eden. Casi siempre son conductas aprendidas, ¿no? Sí, son conductas aprendidas que se aprenden en un contexto. Mira, yo te voy a platicar, o sea, dentro del grupo donde hace muchísimos años estuve, ¿no? Era muy común que se hablara sobre posesiones y rollos así, espirituales y rollos así, y tú lo ves muy normal, ¿no? Y la verdad es que te vas a la psicología y ya vas identificando como ciertos perfiles que no está bien, ¿no? Porque ya estás como haciendo un diagnóstico cuando en realidad no debe de ser así, pero sí vas experimentando ciertos perfiles y te das cuenta que sí coinciden las conductas. Y mucho es el sistema de aprendizaje. O sea, si alguien desde chiquita te dice, no sé, como decías, no, que el brujo, que rollos así, pues evidentemente va a ser tu única manera de explicar las cosas, ¿no? Sí, claro, porque desde ese marco del que fui educado, ¿no? Cultural, pues entonces, pues es lo que sé, pues le pongo la etiqueta de lo que sé, ¿no? Pero si amplío, y que doy por hecho, y que bueno, ahí tendríamos que revisar, ¿no? Entonces, tiene que influir mucho la cultura, el contexto, el momento histórico en el que estemos viviendo, que hoy no es el mismo momento histórico de hace 50 años, hace 30 años, y que este contexto histórico no va a ser el mismo que en 5, 10, 15, 20, 100 años. La psicología está en pañales, de verdad, la psicología está en pañales. En Hablando,
del contexto, por ejemplo, ahorita en la pandemia, ¿cuántos no seríamos TOC, no? Por la pandemia, ¿no? Que estarnos lavando, que estar con conductas frecuentes, pues sí, caemos en un diagnóstico como de TOC, ¿no? ¿Cuántos no lo seríamos? Entonces ahí sí, bajo este contexto, entonces el tener estos comportamientos, pues no sería visto como un TOC, sería visto como, ah, mira, se cuida, ¿no? Incluso quien no lo haga, podríamos decir, no, mira, es que esta persona tiene ciertos rasgos porque no le importa la vida de los demás, no se importa su vida de sí mismo. Entonces, tiene que ver con el contexto. Entonces, por eso, nosotros desde la parte clínica no vemos trastornos, al menos en las terapias de la conducta, terapias contextuales. Y hablo esta como distinción, terapia de la conducta, que, bueno, no tendría por qué ser una distinción de primera generación y tercera generación. O sea, vemos a personas que se están comportando, comportamientos que se han aprendido, que se siguen aprendiendo, que se mantienen, y que las personas lo hacen. ¿Por qué? Porque es lo que han aprendido a hacer. Si otras cosas supieran hacer, otras las estarían haciendo. Por eso la práctica clínica se convierte en un contexto para aprender nuevos comportamientos, por llamarlo así, y que tenemos los procedimientos y que el terapeuta muchas veces le modela y para que el consultante los haga en la práctica, ahí en el consultorio, y le vamos reforzando, los vamos moldeando. Comportamientos totalmente incompatibles o opuestos al comportamiento suicida, a comportamientos depresógenos, por llamarlo así. Entonces, bueno, sí. Aquí tenemos unas preguntas que creo que una ya te la hice sobre, bueno, la alimentación, ¿qué tanto influye? Esa me la pregunta Mara Rojas. Y Carlos nos pregunta que si las tendencias suicidas son heredadas. Mira, hay una carga, bueno, aquí pasa algo. Hay unas investigaciones, todavía son controversiales, que en aquellas personas que han llegado, que presentan trastorno límite de la personalidad, ojo, y que una de las características de las personas que llegan a presentar trastorno límite de la personalidad, perdón, que no me gusta llamarle así, por eso suelo hacer referencia a lo que suelen llamarle, ¿no? Es el comportamiento suicida. Entonces, hay algunas investigaciones que todavía incluso no están, hasta donde yo sé, traducidas al español, donde se han encontrado alteraciones en el lóbulo frontal, que tiene que ver con que es el área encargada con el control de los impulsos. ¡Ojo! Pero no por eso quiere decir que es hereditaria, porque hay otros factores, que es el factor del ambiente, el factor del contexto. Lo mismo pasa con el trastorno por déficit de atención y hiperactividad y por otra serie de cosas, ¿no? Que pudiéramos encontrar, sí, alteraciones a nivel neurobiológico, pero no precisamente eso es lo que desencadena. Hay factores relacionados con el contexto que hay que analizarse. Entonces, yo me voy más por una perspectiva de que el comportamiento suicida se aprende. Se aprende. Se aprende por imitación, se aprende por, hay algo que se llama aprendizaje simbólico, ¿no? Por lo que vamos escuchando, o aprendizaje por contingencia, es decir, por experiencias directas, ¿no? Ya me siento triste, me siento enojado, y entonces ahí se presenta algún comportamiento autolesivo que pareciera ser que me libera del malestar, ¿no? Pero que entonces llega un momento en que se sigue repitiendo y ya no me es suficiente la forma en cómo me voy autolesionando, al punto de que me autolesiono y aun cuando no sea la intención de quitarme la vida, se me pasó la mano, ¿no? Y entonces termina presentando... Porque últimamente se escucha más a jóvenes, a niños de 10 años. Dices, ¿cómo es posible que un niño, cuando debería de estar jugando, esté pensando o se haya suicidado, ¿no? Entonces, ¿qué está sucediendo en nuestro contexto que está pasando todo esto? Sí, tristemente hay niños de 9 años que han intentado quitarse la vida. Y nuevamente, volvemos al contexto, ¿no? A ver, ¿qué tipo de información mis hijos están obteniendo a través de las redes sociales, a través de la música? ¿Qué tipo de series? ¿Qué tipo de videojuegos? ¿No? Pues tiene que ver con aprendizaje simbólico, que tiene que ver con aprendizaje por imitación, ¿no? Entonces, por eso el comportamiento suicida es una conducta aprendida, ¿no?
porque si no, pues bueno, ya encontraríamos el gen que está generando el comportamiento suicida, por llamarlo así, y pues ya hubiéramos atacado el gen, y entonces asunto resuelto. Y los genetistas pues ya serían millonarios en ese sentido. Eden, ya nos quedan 5 minutos. Me gustaría que dejaras tus datos, dónde te pueden localizar. Tú eres especialista en depresión y suicidio. Bueno, eso es como lo que estás ahorita investigando más, ¿no? No sé si es lo que más te ha tocado ver. ¿Por qué decidiste? Eso ya en un futuro, si te da tiempo, porque ha de ser largo, ¿por qué decidiste meterte en esos rollos tan fuertes, ¿no? Y bueno, si datos sí, porque no ha de ser nada fácil estar lidiando con eso, ¿no? Sí, bueno, miren, la verdad es que yo terminé la licenciatura en psicología, a ver, yo estudiaba, desde los 19 años hasta los 24 estudiaba licenciatura en psicología, ¿no? Por cuestiones que no busqué, pero que se dieron las oportunidades, yo ya iba en la mitad de la licenciatura en psicología, y pues resulta que surge la oportunidad, ¿no? En aquel tiempo la Secretaría de Educación Pública permitía que si tú llevabas más del 50% ya pudieras ejercer, ¿no? Y hacía como una carta pasante, algo así, procesos administrativos. Entonces, desde los 21 años, pues empecé a ejercer, ¿no? O sea, ya llevaba la mitad de la psicología y yo ya estaba trabajando en la educación pública. Bueno, un poco de contexto. Termino y entonces la licenciatura de psicología y la gente me empieza a buscar para pedirme terapia y me rehusé mucho tiempo. No, 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 no. ¿Por qué? Porque mi miedo era que un paciente llegara a suicidarse. Eso me pasa. ¿No? Pasa, ¿no? O sea, porque sí, es un tema delicado y hay que capacitarse y bueno, yo no tenía la capacitación y empiezo a capacitarme, pero aún así estos tipos de pacientes, aun cuando ya tenía 10 años dando práctica clínica, ¿qué quiere decir esto? O sea, todavía estoy hablando de hace un año. Esos pacientes los derivaba, ¿no? Los derivaba, ¿por qué? Porque no me sentía con la capacidad de atender a estos pacientes y bueno, desde mi desconocimiento, pues que lo atienda el psiquiatra, nada más, tratamiento psiquiátrico. Pero llegó un momento en que cuando menos me di cuenta, en el contexto de pandemia, pues ya estuve atendiendo puros pacientes con comportamiento autolesivo, sin intención suicida, algunos con intención suicida, pacientes que ya habían intentado suicidarse, cuando menos, y coincidió que yo estaba buscando cuál era mi tema de tesis doctoral. Estoy hablando hace un año, justamente marzo, abril. Y cuando menos me di cuenta, pues ya, esa era mi población y me hizo clic. Ya sé, análisis funcional en consultantes que presentan riesgo suicida. Y se me hizo lo más cercano a mí. A ver, ¿cómo yo desde la psicología puedo contribuir en algo que no es que sea Superman, pero que ayude a salvar una vida? Se me hizo lo más cercano eso. A ver, ¿cómo yo, desde el área de la psicología, puedo hacer algo para prevenir que una persona se suicide? Y así fue como empecé a elegir y pues bueno, se fue ese temor. Hoy busco estos pacientes, hoy los busco porque para mí desde la práctica clínica, desde la perspectiva en que lo hago, se me hace lo más, a lo mejor estoy equivocado, pero tiene que ver con un sentido mío personal, tiene que ver con un valor, cómo yo puedo ser útil a que una persona continúe viviendo, aún a pesar como la esté pasando. Es que es complicado darle sentido a esta, digo, no quiero ser dramática ni hipersensible, pero no está tan fácil un contexto en el que estamos viviendo en nuestro país, ¿no? Hay países peores, lo reconozco, pero en nuestro país como darle sentido a un futuro, ¿no? Y también lo ven los jóvenes y lo entiendo y todo, porque realmente el panorama se ve tal vez hipersensible. Se ve horrible, o sea, y cómo le das sentido, cómo incluso le das una activación conductual en medio de una pandemia, está tremendo. O sea, sí. La verdad es que mis respetos a quienes están haciendo, y bueno, pues sí, se necesita demasiada preparación, demasiada, de verdad,
pues compromiso con las personas, y por eso decidí, porque yo veo que seguido publicas sobre eso, veo que como que sí estás interesada en el tema. A muchos, bueno, a mí en lo personal no es algo que me apasione, pero sí me pasa eso, que me topo con personas que me buscan por ese sentido o cosas así, y no es algo que tú estés buscando, ¿no? Sí, no, o sea, yo se lo digo a mis consultantes y es con todo el corazón en la mano. Se escucha romántico, pero es una verdad. Yo estoy para servirles. O sea, mi vida, mi conocimiento, lo poco que sé, está al servicio de ellos. O sea, mi vida, yo la dedico a ellos. 24/7, como les digo. 24/7. Y bueno, ahí hay otras cosas, ¿no? ¿Para qué? Para que en el momento, pues bueno, yo los voy dando como ciertas pautas. ¿Te acuerdas que vimos esta estrategia de relajación? ¿Te acuerdas que hicimos esto? Bueno, y ahí estoy auxiliando, apoyando, pues para que opten por vivir en este contexto tan difícil, que también, claro, tiene repercusiones en mi vida personal. ¿Atender a esta población? Sí, pero creo que vale la pena vivir. O sea, vale la pena poner mi vida al servicio de la vida de otras personas. Es un precio que he estado dispuesto a pagar, ¿no? Le da sentido a mi vida. Y bueno. Pues felicidades. Deja tus datos para que cualquiera que esté en esa situación de que te busque. Digo, claro que siempre la psicología debería de ser preventiva, ¿no? Y educativa, pero desgraciadamente no es así. En nuestro país menos, entonces ojalá y te busquen antes de llegar a una situación pues grave, ¿no? Sí, con gusto. Pueden, les dejo mi número de WhatsApp personal, 744-159-1183. 744-159-1183. Y si urge, si usted me marca más de 3 veces, esté haciendo lo que yo esté haciendo, sea la hora que sea, yo voy a contestar porque para mí es una emergencia y entonces, bueno, a partir de ahí ya tengo ciertas pautas de qué hacer, ¿va? Bueno, muchísimas gracias, Lisette, de verdad, por la invitación. Gracias a GES Intelectual, y bueno, pues agradezco a todos a los productores, y bueno, espero te comprometes para un siguiente programa. Cuando gustes, nos tomamos el café virtual. Va, te mando un abrazo y felicidades. Quien quiera también seguirlo en sus redes sociales tiene una vida de lujo. Acapulco, la playa, bueno. Cercas, esos paisajes, bueno, sí dan ganas de levantarse todos los días. Cuídate, Lisette, un abrazo a todos. Cuídense mucho. Bendiciones, nos vemos pronto. Bye, bye. Bye.